suscríbete al canal y no olvides que hago stream todos los días. Vamos a ver este video de Viral Top. 3 casos documentados de viajeros en el tiempo que no tienen explicación. A ver. Hoy hablaremos de 3 eventos documentados, registrados, con testigos Bien. Eso es lo que me gusta, que no sean teorías, sino hechos documentados. Hay muchos casos que no sé si van a aparecer aquí, de gente que la policía lo ha atrapado y dice, a ver, ¿de dónde sos todos? No tienen documento, no tienen huella dactilar. Y ellos se ponen a contar, no, yo vengo del 2030. Muy flashero, estas cosas, no sé dónde, pero pasan. Completamente inexplicables. A ver. Casos reales en los que, tal vez, el tiempo dejó de comportarse como creemos que debería. Así que, prepárate, porque en Estoy preparado. llegó la hora de explorar la confusa línea temporal y conocer 3 casos documentados de viajeros en el tiempo. Ok, no sé por qué me pone imágenes turbias, no tiene nada que ver con viajar en el tiempo de estos demonios, pero dale, mándale. A ver, Viral Top. Ok, vamos a darle viral. Caso número 1, el tren de Zanetti. Iniciamos este recorrido con un caso en Italia, el 14 de junio de 1911. Allí, la compañía ferroviaria Zanetti se preparaba para el viaje inaugural de una serie de viajes de lujo exclusivos para la población más adinerada de la época. Bien. Todo estaba meticulosamente planeado. Se eligieron 104 personas de la alta sociedad. El personal estaba preparado para brindar una atención de calidad suprema, e incluso la ruta elegida había sido detalladamente trazada para ofrecer vistas bucólicas durante todo el recorrido. La ruta incluía un tramo por las montañas de Lombardía, y para cruzarlas debían atravesar un túnel, el más largo y moderno de la época. Y justo al momento de cruzar el túnel, el viaje dio un giro completamente inesperado y pasó a la historia como uno de los misterios más grandes que se han registrado hasta ahora. A ver, misterio más grande de la historia y yo nunca he visto esto, a ver. Ni me suena. En cuestión de segundos, el tren ingresó al túnel, pero los minutos pasaron y el desconcierto comenzó a apoderarse de todos cuando no salió al otro lado. A la miércoles. Inmediatamente decidieron inspeccionar el túnel, pero allí no había nada. No había escombros, no había señales de un accidente, no había nada fuera de lo normal y por supuesto no había rastros del tren. ¿Qué carajo? Hay que recordar que esto no son teorías, son casos. Estaban anonadados. El lugar rápidamente se llenó de policías y diferentes autoridades que buscaron darle una explicación a la situación. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Eso resultó imposible. El tren, al parecer, simplemente se esfumó, al igual que todos los pasajeros que llevaba en su interior. No obstante, la historia no termina aquí, pues desde entonces, varios sucesos extraños hacen pensar que en realidad el tren, de alguna forma que aún no logramos explicar, ingresó a una especie de portal dimensional, en donde ha permanecido desde entonces en medio de un viaje interminable. Ah, como que sigue. Esto se piensa debido a varios casos que... Para, ¿no se ha vuelto a encontrar el tren? Podrían relacionarse con la desaparición del tren de Zanetti. Por ejemplo, existe el reporte de un extraño suceso ocurrido en México en el año 1845, es decir, 66 años antes de la desaparición del tren de Zanetti. No me digas que apareció el tren ahí. En el reporte, un centro de salud recibió 2 pacientes inconscientes y con claros indicios de haber sobrevivido a un fuertísimo accidente. No, han viajado del tiempo y han aparecido 60 años antes en México. Los pacientes estaban vestidos con ropa que describieron como extraña. No. Y cuando se recuperaron, descubrieron que eran de nacionalidad italiana y ellos aseguraron haber estado viajando en tren desde Roma, cuando repentinamente todo se volvió oscuro y entonces aparecieron en medio de una zona desértica. No. Los pacientes un día simplemente desaparecieron. Nunca se les vio salir de sus habitaciones, pero de un momento a otro sus camas aparecieron vacías. Se fueron los Bashum, literal. O sea, han entrado al tren y ¡pum! Han aparecido en otro lado desértico
se golpean y después en un hospital en México. ¿Qué carajo, amigo? Otro hecho curioso ocurrió Es sorprendente que haya, o sea, documentación de que esto haya pasado. en Zavalichi, Ucrania. Eso es lo cuando peor. Una tarde, varios testigos vieron cómo un tren apareció literalmente de la nada. Ok, y en sobre Ucrania las vías aparece. férreas, arrolló a un grupo de gallinas y momentos después nuevamente desapareció. Ese mismo año, un hecho similar se reportó en la India. Un tren apareció Ha ido viajando por distintos rieles del en mundo. las vías y momentos después se volvió a desvanecer. Esto, unido a otros casos reportados en Rumania, Rusia y Alemania, en donde trenes cuya descripción es idéntica al tren de Zanetti, hacen pensar que aún hoy el tren sigue en un bucle interminable, No. atrapado en un espacio-tiempo que no obedece a las reglas conocidas. Podría ser que el tren de Zanetti jamás se detuvo y que lo que desapareció en 1911 no fue solo un tren, sino más bien una parte completa de la realidad que se deslizó hacia otro plano. No, qué Puede flash. que nunca lo sepamos con certeza, pero si algún día, cerca de unas vías olvidadas, ves pasar un tren que aparece de la nada, tal vez estés presenciando el paso fugaz de un tren cuyo recorrido debió haberse detenido mucho tiempo atrás. Fua. Bueno, de hecho hay muchas películas que te muestran esto, de que existen como brechas en el mundo, en el universo, lugares específicos donde pasa esto. Por ejemplo, capaz que en ese puente había como un vacío temporal que entrabas y pum, desaparecías y aparecías en otros lados del tiempo, pero muy flashero que haya aparecido en tantas partes del mundo el tren. ¿Qué carajo? Qué miedo. Y che, ¿los que están en el tren seguirán vivos? ¿Y qué pasará cuando el tren quede sin gasolina? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a frenar? ¿Qué carajo? O en un vacío o en la nada. No sé, la cabeza me va a explotar. La verdad que es muy flashero, velo. Eloy Cole, ok. En el año 2010, el gran colisionador de hadrones del CERN, en Suiza, estaba en plena etapa de experimentación, generando una mezcla de fascinación científica y miedo colectivo, pues muchas personas temían que esa máquina gigantesca pudiera crear agujeros negros o alterar las leyes del universo. Creo que me acuerdo de esa máquina que habían creado, que era trataban de superar la velocidad de la luz, creo. La máquina como que hacía algo extraño, no. Me acuerdo que ha sido muy viral eso en todo el mundo. En ese contexto, apareció un hombre llamado Eloy Cole, quien fue arrestado por el equipo de seguridad del CERN tras ser encontrado merodeando en áreas restringidas. Ok. Eloy vestía de forma extraña, con una especie de traje futurista mal camuflado como ropa normal, y cargaba objetos que no tenían mucho sentido, como alicates, una Biblia y un puñado de extraños alambres metálicos. ¿Por qué tenía una Biblia? Que dijo necesitar como combustible. Qué random. Tras ser llevado a un centro de detención, fue interrogado y allí aseguró que venía del año 2036 y que su misión era sabotear el colisionador para evitar una catástrofe. Se me hace muy peliculero esto es verdad, no sé. El hombre dijo que en su tiempo ya no existían los países como los conocemos, que todo estaba devastado por culpa de un evento que comenzó precisamente con los experimentos. Viene del 2036 y dice que en ese tiempo no van a existir los países tal como los conocemos. ¿Qué? Fue tan específica y llena de detalles técnicos que varios medios locales como el Geneva Times reportaron la detención y el interrogatorio. Pero lo más extraño ocurrió horas después, cuando el hombre fue trasladado a una clínica psiquiátrica para una evaluación, y allí el hombre simplemente desapareció sin dejar rastro. Desapareció de la Nadie nada. supo si escapó, si fue trasladado en secreto o si simplemente lo silenciaron. No hay ningún registro oficial posterior de su detención, y algunos medios incluso retiraron la nota original de sus archivos digitales. No, y seguramente no creo que haya desaparecido él, sino que alguien lo ha matado o algo porque sabía cosas. El caso empezó a circular Como en suele foros pasar. conspirativos, especialmente entre seguidores del caso John Titor. 2036 no creo que cambie mucho por el 2036. Sí, no sé.
Puede ser que sí, acuérdate que solamente en el 2026 han derrocado Venezuela Trump, y no sé a quién más quieres atacar, después pasó lo de México, lo del narcotraficante que todavía no sabemos qué va a pasar después de eso, o sea, cómo va a repercutir, todavía creo que en Venezuela no han elegido a nadie. Mira si Trump dice, no, yo me voy a adueñar de esto, de aquello, y de repente une a todos los países siendo él el dueño, no sé, puede pasar un montón de cosas Otro flasheras. supuesto viajero O sea, si en un año, y ni siquiera un año entero, sino en meses ha pasado eso. del tiempo que Hasta el mencionó 2036 un pueden evento pasar muchas cosas. catastrófico. Incluso Igual en iba a ir algunos por Cuba, círculos ajá. se llegó a Eso había teorizar noticias. que Eloy Cole ni siquiera era un nombre real, sino una especie de código o seudónimo. Sea como sea, en este caso hay detalles difíciles de ignorar. Su declaración incluía referencias a conceptos físicos que en el 2010 no eran comunes fuera del ámbito académico. Él habló de colapsos espaciotemporales inducidos por Sabía partículas cosas. subatómicas inestables. Sabía cosas. Una expresión que ni siquiera los medios sabían. Pero esto es lo que yo no entiendo de los que viajan en el tiempo, en los que dicen viajar en el tiempo, las teorías, todo lo que pasa, o hasta en las películas. Cómo teniendo tanta tecnología y cómo viajando en el tiempo te logran atrapar. O sea, supuestamente andaba merodeando cerca del colisionador. Bla, 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 bla. No tiene tecnología como para pasar desapercibido. O como algo de disfrazarse de alguien. Conseguir documentos de alguien. Creo que eso es lo que más me parece raro de estos casos. Cómo te descubren. Si no es a propósito. Ya si vos te paras enfrente y dices, tengo ganas de hablar con usted. Ahí sí. ¿Cómo Pero así interpretar? raro. Algunos creen que el caso fue una elaborada campaña de desinformación o un montaje para probar los protocolos de seguridad. Me del acuerdo de sitio. esta máquina. Me acuerdo de esta Pero máquina. otros no dudan de que Eloy logró exactamente lo que vino a hacer: sabotear el inicio de una serie de experimentos que pudieron alterar el equilibrio temporal. Yo no viajaría en el tiempo para hacer ese tipo de cosas, es muy aburrido. Pasa que, como dicen, cualquier mínimo cambio que vos hagas, arruinas toda la historia. Entonces, ya el hecho de viajar en el tiempo, no sé. A mí, yo si viajara en el tiempo, no sé dónde me gustaría ir, la verdad. Ahora que lo pienso, no sé. No le veo la intención. Yo me iría a ganar la lotería y guardo la plata en algún lado donde la pueda encontrar ahora. No me iría a un momento de la historia en específico. Esto no me iría a ver cuando gana, no sé, a alguien en unas elecciones o en el mundial o cosas así. No, Sí por la está plata. claro es que, desde su desaparición, nunca más se supo nada de él. Se eliminaron todas las fotos oficiales, los antecedentes y los registros biométricos públicos, hecho que, de por sí, resulta bastante inquietante. Tremendo. ¿Fue Eloy Cole un loco más que cayó en un delirio personal? ¿O acaso alguien que realmente... No, no es vino delirio. de un Si sabía futuro tantas devastado cosas de por la tecnología es ciencia porque sin algo control sabe. y logró... A ver, el tercer caso. Vamos a ver qué pasó aquí. La niña de las Cerramos peras. este recorrido ¿Por qué llegando me suena el nombre de las niñas de las peras? Me hasta el suena de algún corazón lado. Tenerife, donde encontramos Tenerife, un lugar España. que no solo guarda vestigios del pasado, sino también uno de los relatos más inquietantes asociados al fenómeno del viaje en el tiempo. ¿La conoces, Se Casier? trata del barranco de Badajoz, una zona profunda rodeada de vegetación densa que ocupa un lugar en el imaginario paranormal de Canarias por las Che, qué lindo. Esto es Canarias, España. Qué lindo lugar. Amiga mía es. extrañas ¿Qué situaciones que dice? se reportan allí. Muchas Mírala, de las mira. personas que visitan el barranco aseguran que allí el tiempo se comporta de forma anormal, que los relojes dejan de funcionar, que las cámaras se descargan sin razón. Bueno, esto no es por cuestión del tiempo. Esto debe ser la estática o alguna de las cosas raras que hace que funcione mal Incluso hay personas que las aseguran brújulas y todas haber esas cosas. escuchado voces susurrando desde las cuevas o haber visto figuras altas y luminosas, vestidas completamente de blanco, caminando entre los árboles. Bueno, esto ya son alienígenas, amigo. Los No es viaje más del tiempo. escépticos atribuyen estos reportes Gracias, a la Casier. sugestión de estar en un lugar desolado, pero para los investigadores de lo oculto, el barranco de Badajoz podría ser una de las zonas de mayor actividad dimensional del mundo, y justamente allí ocurrió hace muchísimos años un A ver, suceso tan ahí está la niña de las extraño y peras. perfectamente documentado que podría confirmar que algo paranormal sucede en aquel rincón.
Todo ocurrió muchísimos años atrás cuando una niña fue enviada por sus padres al barranco en busca de peras. Así Igual esos padres, ¿por qué la mandan para allí? que la pequeña se internó en la ¿Estás vegetación. loco? Pero pasaron las horas y la niña no regresó. Los padres, angustiados, salieron a buscarla y pronto se sumaron vecinos, autoridades y equipos de rescate. Peinaron la zona durante semanas, buscaron en cada rincón del barranco, exploraron cuevas, consultaron a guías e incluso recurrieron a curanderos y videntes, pero no había rastro de la No, niña. no la van a encontrar más, F. Así que con Ese el lugar paso es del gigante. tiempo, se asumió lo peor. La niña había caído por el barranco y ahora su cuerpo era imposible de rastrear. El caso fue archivado como una desaparición sin resolver, pero entonces, 20 años después, el hecho dio un giro completamente Me jodes que 20 años después apareció la nena. inesperado. Una mañana, simplemente la niña ¡No! apareció caminando por el mismo sendero que había tomado 20 años atrás. No. Vestía la misma ropa, tenía el mismo peinado y su rostro era idéntico al que mostraban las viejas fotos de su búsqueda. No había envejecido ni un solo día. ¿Qué carajo? Cuando la esperaron, ella no entendía el porqué de la conmoción. Les dijo que había ido a buscar peras, pero al quedarse dormida bajo un árbol Sí, Gael, fue sí. despertada por un ser muy alto, vestido Ok, pará. Ha sido despertada por un de ser. blanco, que le O sea, nos vamos de viaje en el tiempo a alienígenas. dio Esto es un amabilidad alien. y Si la es que llega a invitó pasar. seguirlo. No. Ella no sintió miedo, lo acompañó hasta una cueva cercana. Descendieron por unas escaleras larguísimas talladas en piedra y al llegar al fondo se encontró con un jardín como de otro mundo, donde había más seres como él. ¿Qué carajo? Según contó la niña, No. ella pasó un rato con ellos, hablando y jugando, y que luego el ser la acompañó de regreso, la despidió con una sonrisa, y ella simplemente tomó su camino a casa. Pero el problema es que ya no tenía casa. Sus padres habían muerto hacía años. No. Sus amigos de infancia ahora eran adultos, pero ella Que has quedado seguía sola. siendo una niña. Para algunos, esta historia es solo una leyenda local que fue creciendo con el tiempo, pero para los investigadores del fenómeno del viaje Y las temporal, peras, claro, ¿has traído las el peras o no? barranco de Badajoz es uno de esos casos. ¿Qué le donde preocupaba? La línea entre el mito y realidad se vuelve tan delgada que ya no se sabe si lo imposible en verdad es tan imposible como creemos. En resumen, ¿viajes en el tiempo existen sí o no? Para mí sí, pero la cosa es que cambian cosas tan minúsculas en el mundo que uno nunca se va a dar cuenta. O ya capaz que han cambiado las cosas y no estás ni enterado, pero la verdad es que es muy flashero. Suscríbete al canal y no olvides que hago stream todos los días.